Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Aimé. Ya han escuchado algunos audios míos de entradas que he estado subiendo al blog de Maker Tower. En esta ocasión lo vamos a hacer a manera de una plática. Les voy a platicar cómo fue mi despertar. Aunque lo mío siempre ha sido escribir, no siento que no tengo la suficiente elocuencia. Pero bueno, vamos a hacer un intento a ver qué tal sale, ¿no? Entonces, si llego a tener errores, pues sí me disculpan. Les puedo decir acerca de mí que soy la tercera generación de testigos de Jehová. Entonces, soy lo que comúnmente le llaman a alguien nacido en la verdad. La primera vez que yo escuché hablar del término disonancia cognitiva, se me hizo un concepto bien difícil de entender, porque no podía yo entender que los conflictos emocionales que se estaban dando en mi interior encajaban perfectamente con dicho concepto. Esto que se dio fue un proceso paulatino, no fue de la noche a la mañana. Siempre algo dentro de mí me decía que la organización Watchtower no era tan sincera como decía ser. Desde que era niña sentía cierta reticencia con respecto a lo que supuestamente Jehová pedía de mí. Tenía que ser testigo de Jehová en todo momento, no podía ir a la escuela como cualquier niña normal. En las reuniones siempre se nos decía que cuando íbamos a la escuela, esta la consideráramos como nuestro territorio. Así que siempre sufría porque le tenía que dar testimonio a mis compañeritos porque ellos eran mi territorio de predicación. Entonces, cuando teníamos un receso en aquellos años en los que cursé la educación primaria, mientras mis amigos jugaban, yo no sabía cómo abordarlos. Mi mamá me daba unas revistas ahí para que las colocara. Entonces lo que hacía era que dejaba las revistas en mi pupitre por si algún niño se interesara en las publicaciones. O sea, qué absurdo, ¿no? Como un niño de 8 o 9 años va a tener interés en ese tipo de revistas. Pero bueno, pues era lo que a mí me decían. Entonces yo iba y ponía las publicaciones ahí, pero pues ningún niño se acercaba, así que no podía iniciar ninguna conversación. De hecho, ahorita que estoy pues recordando todo esto, me veo a mí misma apartada mientras los niños jugaban allá en la cancha que había en la escuela. Era una cancha de básquetbol y yo estaba ahí solita junto al pupitre y la revista abierta y ningún niño se acercaba. Entonces, cuando yo volví a casa, mi mamá constantemente me preguntaba si algún niño había mostrado interés y pues le decía que no. Entonces ya ella me sugirió que fuera yo quien tomara la iniciativa e iniciara la conversación. Entonces, con mucha pena le hablé a mi mejor amiga, pero ella de forma muy educada me dijo que no estaba interesada, que ella era católica y que por favor la respetara. Y eso a mí me hizo sentir bien mal, porque dije, pues tiene razón. Entonces desistí de predicar. Cuando mi mamá me preguntaba que si seguía predicando, le decía que sí. Pero pues era mentira, dejé de hacerlo porque sabía que ella tenía razón, que mi amiguita tenía razón, que ella tenía su religión y que yo tenía que respetarla. Cuando llegué a la secundaria pasó lo mismo. Pues entablar plática con una chica que por aquel entonces era mi amiga y su respuesta fue bien tajante. Mira, no hay amigos cuando se habla de política y religión. Soy católica y quiero que me respetes. ¿A poco a ti te gustaría que te estuviera hablando de mi religión? Y supe que ella tenía razón, por lo que desistí en mi empeño de predicar. Aunque se diera la oportunidad de hacerlo, ya no lo hice. Oculté el hecho de ser testigo de Jehová. Y únicamente cuando salía en la conversación y que empezaban los compañeros a hablar de religión, pues ya decía que yo era testigo de Jehová. Y entonces me decían, ay, ¿y por qué no nos dijiste?
Y pues mi respuesta era, porque no vi motivo para hacerlo, porque era verdad. ¿A quién le importa realmente de qué religión es una persona para entablar una amistad? Esa idea únicamente se encuentra en la mente de los testigos de Jehová. De adulta, ya en el trabajo, tampoco decía que era testigo de Jehová. Pero llegó un momento en que celebraron un cumpleaños. De hecho, el primer cumpleaños que celebraron cuando yo entré a trabajar. Entonces ahí tuve que decirles que era testigo de Jehová porque no quise aceptar la rebanada de pastel que me estaba ofreciendo mi compañera de trabajo. Entonces ella me dijo, mira, esta rebanada te la doy con todo mi corazón. Si la rechazas, allá tú. Y pues para ser sincera, se me hizo muy feo rechazar esa rebanada y me la comí, pero con una culpa que no se imaginan. En los siguientes cumpleaños no felicitaba a las personas, pero ¿qué creen? Que sí me comí el pastel. Qué absurdo, ¿no? Eso me hizo sentir pero bien mal, porque mis compañeros siempre me entendían, siempre tan amables, cálidos y empáticos ante mis comportamientos raros. No los felicitaba ni les daba regalos, pero bien que me comí el pastel o lo que hubieran llevado para festejar. Y así fue con posadas, con abrazo de fin de año o con lo que se estuviera celebrando. Todas las festividades así me las pasé. Y por ejemplo, en el caso de los cumpleaños pensaba, bueno, ¿dónde dice en la Biblia específicamente que no se deben celebrar los cumpleaños? En ningún momento veo que se adore al festejado, porque dice la organización que el que cumple años es sujeto de veneración que solamente le pertenece a Jehová. Otra cosa que me tenía sumamente alterada eran mis aficiones literarias y musicales. Por ejemplo, a mí me encanta la ficción, el horror, la fantasía. De música me gusta muchísimo el metal, sobre todo el sinfónico. Todo eso, la organización Watchtower dice que es de Satanás. Y yo me sentía bien mal, decía, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué todo lo que a mí me gusta es del diablo? ¿Por qué Jehová no le gusta? No entiendo, ¿qué hay de mal en mí? Después, cuando pues ya comencé a cursar la carrera universitaria, empecé a sufrir lo que se le llama bullying en la congregación. Siempre desde la plataforma me lanzaban indirectas y decían, por ejemplo, hay algunas hermanitas que se las ha llevado Satanás. ¿Por qué? Porque están cursando la universidad. Deben de ponerse a pensar que son un mal ejemplo para los demás jóvenes. Así que pues sí, la verdad me sentía muy mal, me sentí infeliz. Iba a las reuniones porque supuestamente era la verdad, pero no entendía por qué estaba tan triste, porque nunca daba lo suficiente. Después, como trabajaba y estudiaba, solo salía a predicar los domingos, así que tenía poca actividad. Reportaba unas 4 o 5 horas. En la época en que fui testigo de Jehová, había que predicar un mínimo de 12 horas al mes y tener cuando menos un estudiante de la Biblia. Y constantemente me llamaban los ancianos para darme estímulo, porque veían mi tarjeta de publicador y me decían que no tenía muchas horas. Así que claramente tenía yo una enfermedad espiritual. Entonces, ¿se imaginan? O sea, que yo daba todo lo que podía dar y aún así pues estaba enferma espiritualmente. Porque pues ustedes saben que para entre más horas uno tenga, es más espiritual. Entonces, pues todo eso me hacía sentir bastante mal, pero hubo un momento que fue, pues, se puede decir que el inicio, el clic de mi despertar. Un día, predicando de casa en casa, me tocó abordar a un abogado
Él me dijo que él había estudiado con los Testigos de Jehová en Ciudad de México hacía varios años atrás, pero que dejó de estudiar con ellos porque leyó a Raymond Franz. Y me dijo, ¿sí sabes quién es? Y yo me quedé pensando y le dije, no, no me suena. Entonces se rió y negó con la cabeza y me dice, oye, ¿cómo es posible que no sepas quién es el hermano Franz? Para que veas cómo te han lavado el cerebro, busca su historia. Vas a ver que no te dicen la verdad. La hermana que iba de mi compañera de predicación me jalaba de la manga y quería que nos fuéramos. El abogado le dijo, oiga, déjela que ella quiere escuchar. Pero le hice caso a la hermana y pues ya, nos fuimos. Esa conversación me dejó bien perturbada. Así que al otro día cuando llegué al trabajo enseguida abrí internet y busqué en Google Raymond Franz. Salieron muchas páginas que hablaban de cosas apóstatas. Por ejemplo, lo que me impresionó fue que a Franz le decían el príncipe de los apóstatas. Y como buena testigo de Jehová doctrinada, cerré de inmediato todas esas páginas porque sentía que estaba pecando contra Dios. Entonces pues ya decidí dar por terminado el asunto y ya no seguí investigando. Pero el tema, o sea, todo ese gusanillo que traía yo ahí, de esa disonancia, volvió nuevamente para el año 2017, porque sí pasó cierta situación en mi congregación. Se dio un día un anuncio, nos dijeron que esta iba a desaparecer, se iba a fusionar con las demás congregaciones porque debían de optimizar el salón. Y eso se me hizo bien extraño porque teníamos buena asistencia. Pensé, ¿cuál optimizar si el salón estaba a rebosar con una asistencia de más de 100 personas? Fue allí cuando ya no pude más y decidí que era el momento de hacerle frente a todas esas dudas que ya tenía yo arrastrando desde hace años. Ahora sí, me metí a internet y busqué en Google fusión de congregaciones. Y entonces, como primera entrada se me apareció el foro Comunidad de Testigos de Jehová. Así, aunque literal me temblaba la mano porque tenía miedo de entrar a un sitio apóstata, tan solo ver que decía ex testigos de Jehová, ya me sentía yo bien mal, pero dije, no, pues ya tengo que buscar, tengo que despejar todas estas dudas que tengo. Entonces comencé a leer con avidez todas las experiencias que allí se narraban. Empecé a entender que no estaba loca, que no era la única que sentía que la organización JW no era la verdad. Precisamente ya encontré el libro Crisis de Conciencia de Raymond Franz y comencé a leerlo esa misma noche. De hecho, no sé cuántos días me pasé leyendo a Raymond, me dormía en las madrugadas. Entonces un buen día llegué a cierto punto en la lectura cuando me llegó el insight, o como vulgarmente decimos, aquí en México me cayó el 20, o cuando tuve un despertar espiritual. Espero poder describir de una forma clara lo que me pasó en cuestión de segundos. Cuando llegué a cierto punto en la lectura, una luz blanca me nubló la vista. Me dolió terriblemente la cabeza justo en medio de la frente. Los oídos comenzaron a zumbarme, la cabeza me daba vueltas y sentí náuseas. Como pude fui al baño a vomitar y solo atinaba a decir, me han engañado y me puse a llorar. Sentí miedo, rabia, angustia, impotencia y toda la noche no pude dormir. Todos los demás días que pasaron, estaba yo bien angustiada, me sentía perdida, sin un propósito definido, ya que toda mi vida estuvo basada en una mentira. Me preguntaba, ¿qué es verdad? ¿Hay alguna verdad? ¿Quién decide qué es la verdad? Todo esto lo narro porque muchos me han preguntado, ¿cómo le hago para dejar atrás a los testigos de Jehová? Desde mi óptica, no hay una verdad absoluta.
Cada quien debemos de buscar nuestra propia identidad espiritual. Créanme, no es nada fácil. No hay una salida honorable del culto. Es un trabajo diario de lucha constante, con todas las cicatrices que la secta dejó en mi sistema. Pero siempre digo un paso a la vez, cuando me siento muy triste. Como a mí siempre me ha gustado escribir, de hecho desde niña lo hago, lo he utilizado como una terapia y plasmo mis ideas a través de las líneas. Y esto lo que hacen es que fortalecen mi interior y me ayudan a sobrellevar mi paso por esta secta destructiva. A este punto de mi vida, puedo decirles que hay vida después de los testigos de Jehová. Cada día intento dar lo mejor de mí, disfruto el hecho de estar viva y poder abrazar a mis seres queridos que aún están a mi lado. Ahora puedo decirles que me siento feliz porque estoy tomando las riendas de mi vida, asumiendo la responsabilidad de mis actos como cualquier adulto sano lo haría. No hago una separación entre personas como antes lo hacía, con mundanos con los cuales no pudiera relacionarme. Todo eso quedó en el pasado. Ahora duermo tranquila en las noches sin estar con el temor constante de que no di lo suficiente para la organización, de que no llegué a mi cuota de horas o de que tengo que estudiar porque tengo que dar una presentación. O sea, todo esa mecánica que llevan los testigos de Jehová. Ya no tengo el temor de que mi nombre sea borrado del libro de recuerdo de Jehová. Entonces, les puedo decir que en cada uno de nosotros se encuentra el deseo y la voluntad de ser libres, solo que cada quien a su ritmo y según sus circunstancias de vida. Entonces, sin lugar a dudas, alejarme de Jehová, entre comillas, no me estoy refiriendo a Dios, sino a la organización JW, es la mejor decisión que pude haber tomado. Entonces, espero que pues estas palabras puedan ayudar a muchas personas. Les agradezco que hayan escuchado estos pensamientos, esta pues parte de mi experiencia, de cómo fue mi despertar, y en otras entradas pues seguiré contándoles un poquito más acerca de mí.